Nuestro primer conferencista del día de hoy es el fundador y director ejecutivo de Hemp Cleans. Además, es miembro de la junta directiva de la American Hemp Association. Este hombre es conocido como Mr. Hemp, el señor Cáñamo, y ha participado además en proyectos legales relacionados con esta variedad del cannabis en Colorado. Con la presentación Las oportunidades del cáñamo, démosle la bienvenida a Jason Love. He estado trabajando en el cáñamo industrial por unos 15 años ya. Y hace poco, en los últimos 5 años, hemos progresado rapidísimo en realidad a la hora de establecer legislación, avanzar con los procesamientos, investigación, producción y desarrollo, y también comunicación con gobierno, universidades y empresas privadas. Quiero empezar dándoles una visión general de lo que nosotros vemos o analizamos a la hora del cáñamo industrial. Podría hablarles detalles por horas de horas, pero ojalá que ustedes vengan a Denver o yo vuelvo para acá y les puedo dar más detalles. También hay otra gente que va a hablar de puntos específicos, entonces yo les voy a dar la visión general. Así muy rápido para empezar, para mí, cuando decimos América, es todo el continente americano, Norte, Centro y Suramérica, no solo nosotros como Estados Unidos, nosotros todos debemos trabajar en colaboración. Entonces, cuando vean América, a eso me refiero. Hemp Cleans es una organización sin fines de lucro que yo inicié hace unos 4 años y el objetivo es regular y legislar el cáñamo industrial. En 2012, en Colorado todo empezó a avanzar muy bien. Aquí a la izquierda abajo quiero mostrarles las asociaciones. Esta es una organización nueva, yo soy parte de su junta directiva, son las del cáñamo medicinal, y ellos solo se centran en cáñamo medicinal y esas conversaciones. Es un tema nuevo, de hecho, porque estamos hablando de CBD, CBN, CBG, ácidos orgánicos y muchas otras cosas, terpenos, etcétera. Quiero empezar hablando de la planta en general. Hay varias piezas y debemos conocer todos estos componentes ya que estamos en este tema y según los productos que nos interesen. En este caso tenemos las flores, referencias también a productos de semilla, marihuana de semilla o sin semilla, que también se conoce como ganja. En cuanto a resinas, tal vez hayan oído hablar de THC, CBD. Y en la nomenclatura a veces oímos ganja, charas, hashish. Hay mucha falta de entendimiento en cuanto a la palabra que se refiere a qué parte de la planta y específicamente la referencia científica de cannabis sativa, y con esa jerarquía de la cannabis, luego tenemos cáñamo y lo voy a llamar ganja por ahora, que es un productos medicinales. Luego pasamos a las semillas, que se pueden usar para aceite de semilla, para alimentos para animales, o pueden ser comestibles para consumo humano. A los pájaros les encanta. Y hay muchos otros productos que se pueden usar a partir de las semillas. Entonces el corazón, el núcleo, se puede usar para alimento para gallinas, cerdos, vacas y los peces y aves también. Luego tenemos las hojas, que es una parte muy importante de la planta. Cuando caen al suelo, ya cuando van cayendo por la estación, vuelven a introducir un 50% de los nutrientes que se usaron para el desarrollo de la planta y los devuelve al suelo. Y luego, además, tenemos el tallo, la fibra. No tengo una foto, pero también obviamente la raíz. Y algo que sí quiero aclarar cuando hablamos de cáñamo es que tenemos esa percepción de lo que es históricamente el cáñamo industrial, pero ahora tenemos la definición jurídica del cáñamo industrial en Estados Unidos. Tenemos una definición federal que dice que el cáñamo se define como cualquier cosa con menos de 0.3% de THC. Técnicamente, ese sería a nivel federal el cáñamo industrial debido a la ley agrícola que pasaron el año pasado, que se promulgó el año pasado. Y en Colorado nosotros definimos el cáñamo industrial por nosotros mismos. Algunas similitudes, no son iguales y hay variaciones de un estado a otro, incluso entre países también, en cuanto a cómo identifican esa parte. A veces es el 1%, incluso lo he visto hasta el 3% para considerar que ya es industrial.
Esta es muy importante, esta lámina para mí. Viene de un libro de etnobotánica y evolución. Les recomiendo mucho ese libro. Hace 2 años más o menos salió. Y básicamente nos muestra el supuesto de que aquí empezó el cáñamo como tal vez el primer cultivo agrícola de los seres humanos hace unos 10.000 años. Alguna gente piensa que puede haber sido para comer, otros para efectos religiosos y otros medicinales. Obviamente no sabemos directamente para qué se utilizaba. Sin embargo, sí quiero destacar que hasta ahora han oído de índica y sativa. Sativa es la de la más delgadita y indica la de la hoja más gruesa. Aquí vemos NLD, que es el tipo de hoja delgada. Si vamos subiendo más al norte, vemos cáñamo de hoja delgada. Estados Unidos, cáñamo de hoja delgada, mm, de hoja ancha. Y aquí si vamos bajando también de hoja delgada, droga. Entonces, identificando los distintos tipos de plantas que encontramos que se han aclimatado a los distintos lugares del mundo. Mucho de eso fue naturalmente, pero también la intervención humana y su cultivo tuvo mucha influencia. Entonces podemos ver el cáñamo salvaje, como Mark estaba mencionando ayer, pero también hay híbridos que se crearon para efectos específicos. Fibra muy larga, plantas de más tipo arbusto, plantas enanas, como las que vemos en Serbia, creo, perdón, Siberia. Es más frío, entonces más pequeñas. Y bueno, ahí vemos que tenemos áreas en blanco, digamos, no sabemos cuál es el potencial de los cultivos que crecen en la zona ecuatorial, sobre todo de África. Creo que no mucha gente ha estado buscando ahí eh, cepas de cáñamo. En Estados Unidos, como tenemos la de hoja delgada desde antes de 1937, y también en 1941 con Hemp for Victory, cuando Estados Unidos lo quitaron o evitaron que entrara el cáñamo de Manila, tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí en Nebraska y lugares del centro del país, todavía hay cultivos, zonas donde crece en forma salvaje. Por ahí nadie lo cultiva, la gente cree que se puede fumar, a veces tratan de hacerlo y les da un dolor de cabeza, pero es nada más para que sepamos que vemos un patrón. Vamos al siguiente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en cuanto a la cadena primaria de productos y oportunidades? Yo lo veo como un búfalo entero, digamos. Podemos usar cada parte del animal, digamos, los tallos, las raíces, las semillas, etcétera. En este caso, tallos, raíces, las partes superiores, y aquí los he separado en fibra y fibra corta, o incluso la fibra interna o la corteza interna, y la parte superior tiene las semillas que pueden limpiarse. Luego tenemos las flores o la parte con resina que se puede convertir en terpenoides, que como hemos oído mencionar, y cannabinoides. Y de hecho hay otras partes incluso que se pueden utilizar. En la parte de las semillas, si vamos limpiándolas y quitándoles la cáscara, podemos tener semilla sin cáscara, como ven a veces en el supermercado, creo que le llaman corazones de cáñamo. eh, Hay unas empresas que tienen ya paquetes que se venden legalmente con mucha proteína, por lo menos 30% según peso y contenido, omega 3, omega 6 y varios otros beneficios de salud. Luego tenemos las cáscaras, y que es la fibra insoluble para efectos dietéticos también, muchas necesidades nutricionales ahí. También se puede usar para alimento de animales. Luego podemos entrar a semillas para plantar o sembrar. Obviamente queremos propagar más los campos. Eh, las semillas para siembra, obviamente podemos empezar a cultivar para vender más semillas para seguir propagando a otras fincas, pero también podemos tener semillas para empezar a experimentar con nuevas combinaciones híbridas que pudieran producir plantas que crezcan de una forma distinta para productos específicos. Y después tenemos la extracción del aceite. Esto está un poco difuso todavía. em, Vamos siguiendo específicamente la parte de la semilla. El aceite de la semilla en el supermercado lo llaman
aceite de cáñamo, pero debería ser en realidad aceite de semilla de cáñamo, porque tenemos biodiesel, gasolina de cáñamo, también tenemos cáñamo nutricional, luego resina de CBD, THC. Entonces no podemos decir solamente aceite de cáñamo porque hay muchos aceites de cáñamo. Después también tenemos alimentos y semillas para aves, y luego otras que se pueden usar para lubricantes, pinturas, plásticos. Y podemos también ver ya la proteína aislada y la fibra insoluble que podemos extraer de aquí también. Aquí voy a pasar muy rápido porque hemos oído ya otros detalles de los cannabinoides, pero tenemos aquí una ilustración sencilla que habla de THC, CBD, CBG, CBN, que es un producto degradado de THC, CBC, THCV y otros. Y aquí tenemos una lista corta de las posibles enfermedades que se pueden tratar, como analgésico para tratar el dolor, antiemético, también para ayudar a los bloqueos de las arterias, antiisquémico, estimulantes del apetito, ahí tenemos THC, estimulante estimulante óseo. Esto para mí fue fascinante con CBD, pero hemos visto investigaciones donde la densidad ósea aumenta con el uso de CBD. Este es mi gráfico preferido. Muchos puntitos. Esto lo que les muestra es 1% por acá, 3% más o menos acá, perdón, 0.3% por acá. Esa sería la definición de cáñamo legal, y todo lo por debajo de eso se considera que no es droga. Y aquí tenemos el contenido CBD. Esto se correlaciona con más o menos un 25%. Y creo que eso se parece a una de las cepas en las que está trabajando Israel, Ezequiel. Y aquí tenemos varios cultivadores como perdidos, intermedios, y aquí arriba tendríamos el tipo de drogas. Ni siquiera salen en el gráfico, están muchísimo más arriba. Pero esto es lo que quiero que todos veamos, porque técnicamente no es una planta de cáñamo legal ni una planta medicinal interesante. Entonces yo les insto a explorar la posibilidad de esos cultivos. Tal vez hay rasgos que no conozcamos. Ahora hablemos de Costa Rica y lo que pasa acá. Esta planta, como hemos visto con el mapa mundial que les mostré, cambia con base en algo. Puede ser la legislación de Estados Unidos que la hizo ilegal, entonces la gente empezó a tener productos de alta potencia THC, entonces eso fue por una razón legislativa. En este caso vamos a hablar de la naturaleza. Aquí tenemos la línea azul que representa el paralelo 40 de Colorado, pasa justo por el centro de la ciudad de Boulder, Colorado, y en el centro tenemos el cero. Y aquí estaría Costa Rica, creo que son 10 grados, me corrigen si me equivoqué ahí, pero quiero que vean dónde está el paralelo 35, el grado 35. Ven aquí donde está este arco. Cualquier cosa por debajo de ahí es deficiente en crecimiento vegetativo. Y entonces aquí es muy importante el sol para el cáñamo porque fija todo ese carbono. Es un excelente secuestrador. Y otra cosa acá es que tenemos esta caída rápida, así es como que hay una parte muy equilibrada, un espectro muy parejo, y de repente baja después del ciclo de 12 horas. Y por encima del paralelo 35 vemos que más bien es muy sutil, va bajando poco a poco. Entonces, lo que esto me lleva a ver en las conversaciones es que tenemos que estar muy conscientes del espectro de luz. Los UVB, los rayos UVB son críticos porque ayudan a propagar la resina, y en la altitud, en Colorado, tenemos fincas que tienen de 5,000 a una milla a 5,000 pies a 1,000 y 2,000 millas de altura. Entonces, hemos visto muchos resultados interesantes a esas alturas. Y tenemos la telaraña de Carlota, que estaba más o menos a 7,000, 8,000 pies la primera vez, y luego cambiaron la finca a Walsh, que está un poco a 4,000, 5,000 pies de altura. Y el producto cambió, el tipo de... no sé si ustedes lo habrán oído, pero eso contribuyó mucho a la caída en producción de resina. Simplemente un cambio en la elevación
y cómo trataban el espacio, la evapotranspiración y la conducta de evaporación-transpiración del suelo, la atmósfera y la tierra. Si el suelo está húmedo y la atmósfera seca, va a haber mucha evaporación. Si la planta está tratando de respirar en un ambiente humano, va a ser muy estable, pero si está seca, se seca. Entonces va a tener otra conducta. Estoy simplificando, pero hay que saber que va a haber un cambio. No necesariamente puede existir un ambiente consistente o estable en algunos casos. Entonces vamos a otro lado ahora. Les puedo dar muchísimos detalles sobre agricultura, agronomía y todo eso tan divertido. Y voy a mencionar un poco más, pero la legislación para mí, yo creo que es tal vez el tema que me parece más interesante, mi tema favorito para hablar, porque la política es lo que vamos a usar para impulsar la participación de empresas, universidades, investigación y desarrollo y el sistema reglamentario del gobierno que debe crear para asegurarse de que el producto no diverja en otros usos. En Colorado, algo que usamos para cannabis medicinal es de la semilla a la venta, lo llamamos, y aquí nosotros de planta a producto, con el cáñamo lo llamamos, que le damos seguimiento ahí. Aquí tenemos el inicio de nuestra legislación. Aquí tenemos unos comités y algunos de nuestro equipo. Ahí tenemos Wes McKinley que inició la ley sobre cáñamo en 2012 conmigo. Empezamos nuestro programa piloto de remediación para demostrar que el cáñamo podía limpiar el suelo, el agua y el aire. Hemos hecho varios experimentos, hay 8 artículos por lo menos disponibles ahora a nivel internacional que hablan sobre la captación de níquel, cadmio, oro, y estamos trabajando ahorita en un proyecto en Colorado que me emociona mucho porque la EPA, que es el organismo gubernamental a cargo del ambiente, que ya se enteró y le gusta la idea, hemos tenido acceso a unas instalaciones donde antes se hacían armas. Entonces tiene armas de gas y tiene un tipo de contaminante del petróleo, casi igual a todos los pesticidas que vemos en el mercado, está lleno de eso. Entonces estamos haciendo varios experimentos para demostrar el potencial de utilizar el cáñamo para limpiar el suelo y mitigar la cantidad de escorrentía y contaminación de la escorrentía que lleva a algas y otro tipo de contaminación de nuestras fuentes. Y nada más un comentario aquí, la cannabis medicinal es ilegal en Colorado desde el año 2000 y el cáñamo en 2012 y nuestra legislación salió en 2013. Quiero darles nada más algunas estadísticas porque yo creo que cuando hablamos entre nosotros yo digo cáñamo y algunos tal vez crean que estoy hablando de ganja o medicinal. Entonces, en el caso de la cannabis medicinal en Colorado, tenemos creo que 27 estados ahora, o 23, creo que ya son 27 más bien. El estado de Colorado, el gobierno del estado de Colorado obtuvo o recaudó 60 millones de dólares en impuestos gracias a las ventas de cannabis el año pasado. Entonces, solo en el estado, unos 600 millones de dólares en ventas al por menor de cannabis. Los estados que han legalizado para el uso médico han visto también una disminución en el uso de adolescentes, algo que no pudieron predecir muchos. Mucha gente cree que va a subir. El consumo de alcohol incluso ha bajado casi un 5% en Colorado y una baja del 9% en muertes por accidentes de tráfico. Esto es interesantísimo. Esto es un costo económico para todos, pero sobre todo una pérdida. Yo he perdido amigos por estar manejando bajo la influencia del alcohol y seguro algunos de ustedes también. Eso es importante para mí como persona, no solo hablar de la cannabis y sus efectos, sino también cuáles son los efectos sociales que vienen en cascada, efectos secundarios y terciarios. Entonces, al promulgarse la ley del cannabis médico, también se trajo un 5% de reducción en las tasas de suicidios. Y eso es muy, muy grande. Eso es, por lo menos en Estados Unidos, con los soldados, perdemos a mucha gente que se suicida. La legislación sobre el cáñamo es muy distinta, por supuesto. Está yendo mucho más rápido.
que el cannabis medicinal, y yo creo que eso es porque los estados están viendo ahora ya el uso más amplio que se puede aplicar incluso a la industria. En este caso tenemos un programa comercial ofrecido o autorizado en California, Colorado, North Dakota, y todos estos estados son cada vez más y más y más. Ahorita hay 7 estados que tienen algún tipo de programa de investigación y desarrollo o agrícola. Yo creo que fue una excelente idea tener los pasos iniciales para seguir adelante, pero ahorita hay muchos programas de investigación y hay que empezar a hacer las cosas también. Hay que experimentar con técnicas de mercadeo. Nuestra legislación agrícola en Estados Unidos incluye mercadeo. Entonces, para eso tenemos que producir y tenemos que sacar los productos y ponerlos a prueba con el público. Ahora les voy a mostrar algunos proyectos en los que yo he participado. A mí me encanta ir a los lugares para compartir mi información. Yo creo que si todos tuviéramos acceso a los ingredientes, todos pudiéramos encontrar nuestras propias recetas. Entonces, compartamos todo lo que podamos, los cultivos, las recetas, las ideas, trabajemos en investigación juntos. Por ejemplo, en Colorado, en la Universidad de Colorado, en Boulder, nos gusta mucho tener al doctor Kane, que está trabajando en un programa de investigación de cannabis, que ya está haciendo secuenciación, mapeo e identificación de características genéticas específicas para crear conductas específicas en las plantas. Eso me emociona mucho. Entonces, aquí lo que vemos básicamente son campos de cáñamo. Aquí tenemos unos 2.3 acres, creo que es como una hectárea más o menos, no sé si me equivoco, no soy muy bueno en matemáticas. Y aquí tenemos el cultivo finalizado, la cosecha. Y esto es lo que siempre pensamos cuando pensamos en cáñamo, que es largo y alto y no tiene hojas en ninguna parte de su estructura. Este es otro proyecto. Todos estos son clones. Eso también se considera cáñamo legal, pero estas son solo femeninas, clones femeninos, y tomamos parte de la planta, le cortamos la hoja, propagamos eso y eso da raíz y se van plantando a mano en el campo. Esto lo hacemos porque queremos minimizar la cantidad de polen, que es un problema de semillas. No queremos semillas en estas plantas porque queremos producción de resina CBD. Digo, yo siempre hablo de nosotros, siempre pienso en todos nosotros cuando hablo. Bueno, aquí estamos en Boulder, Colorado, también clones. Se acaban de endurecer, acaban de salir de estas casitas y luego se van a poner a un campo. Aquí vemos la irrigación. Hemos hecho experimentos con pivotes centrales, con la lluvia, perdón, con agua de arriba. Nosotros hemos visto que hay problemas con crecimiento de hongos en las partes de las superiores de las semillas, entonces hay que tener cuidado con cómo se irriga. En este caso vamos a hacerlo por inundación. Esta me encanta. Estos son estudiantes de la Universidad de Colorado. Estamos empezando a ver que las universidades participan muchísimo y muy directamente en estos proyectos. Entonces hay mucha colaboración entre gobierno y universidades. Eso es muy emocionante. Y aquí tenemos la extracción. Mucha gente habla sobre extracción. Tenemos CO2, butano, etanol, agua. Hay distintos tipos de técnicas de destilado. Y hay que ser muy específico entonces sobre lo que queremos lograr y el volumen que queremos que pase por estos sistemas. Vamos a entrar a un balde y esperar a que pase algo, sacarlo, limpiarlo, o vamos a tratar de hacer algo que tenga una salida directa que puede ir pasando por una tubería y no detenga el sistema, por ejemplo, para volumen masivo. Aquí lo que tenemos es la destilación, CO2. Aquí tenemos un reflujo en reversa. Es solo para que vean las tecnologías que tenemos. Esta, por ejemplo, cuesta $375,000, pero uno igual lo puede hacer en casa. El destilado con vapor es muy fácil. No estoy instando a que lo hagan, lo que estoy diciendo es que es muy sencillo. Entonces hablen con la gente que está acá, que ya tienen experiencia en extracción, algún dueño de dispensarios. Yo sé que muchos tienen información publicada ya. ¿Qué hacer con todo ese aceite? El aceite, llamémoslo, no sé exactamente qué será el aceite. Bueno, el aceite de semillas, podemos sacar 30 galones de aceite de semilla de una acre
de cáñamo, que se vende, bueno, dependiendo de la parte técnica a lo orgánico, va cambiando el precio. Obviamente no vamos a tomar la mejor para usar biodiesel, em, porque no queremos gastar $15 por galón más procesamiento para hacerlo. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que a veces no hay que pensar solamente en lo que vamos a ganar o el precio. Tenemos que pensar también en el efecto, las comunidades, energía, ambiente, cuáles son las repercusiones a futuro de empezar a usar este tipo de combustibles. Y ahí es donde se pone interesante. Aquí tenemos una línea de cápsulas de gel, eh, y aquí podemos tener la CBD o THC, y esto entra en capsulitas de gel. Tal vez ustedes han visto las de aceite de pescado o ese tipo de cápsulas, y estas pueden ser 350,000 cápsulas por hora. Suena mucho, pero si empezamos a hacer matemática, digamos, en cuanto a densidad de población y tasas de consumo, y analizamos los datos de posibles mercados, no es mucho. La industria farmacéutica hace miles de millones de pastillas, como nosotros todos sabemos. Por cierto, esa unidad, esa máquina, unos $325,000 debe costar. Son cifras altas, pero yo creo que las empresas van a ser responsables por la inversión. Entonces yo espero que la oportunidad venga del gobierno, de las empresas locales, y empecemos a ver cómo crear el módulo de inversión para que no tengan que pagar ustedes. Este es solo un ejemplo de las cápsulas de gel con las que trabajamos. Tienen un 15% de CBD, y vemos que el nivel de THC es 0.01, 1/30 de, del nivel de cáñamo. Aquí estamos en otra categoría, fibra. Sé que a mucha gente le emociona esta. Yo tengo mis zapatos de cáñamo, pantalones, ropa, etcétera. Pero también material de construcción. Estos son solo algunos ejemplos de diversos proyectos. Muchas de las mezclas o fórmulas tienen que perfeccionarse todavía. Tenemos que pasar las normas ASTM de construcción, compresión. Este todavía no es estructural, por ejemplo. Pero, ¿qué tenemos, por ejemplo? Esa máquina se ve muy grande y amenazadora, es gigante. Yo la acabo de ver ahora en Carolina del Norte. Esta es un descorticador. Son varias máquinas, distintas secciones, y la descorticación es el proceso de tomar el tallo de cáñamo y ponerlo en una máquina, y como que irlo estirando, va separando las fibras y la basta y el polvo, porque el polvo también tiene una propiedad muy valiosa. Entonces, la fibra larga se puede usar para ciertos materiales, casi siempre como tejidos podría ser, pero pues pensemos en algo no tejido, como filtros para el café, mascarillas, batas, productos para absorber aceite para la industria del petróleo. Por ejemplo, lo que ponen para tratar de sostener el petróleo cuando hay un derrame en el océano. Eso se puede usar con cáñamo, es un material muy bueno. Y cuando se pone interesante es que cuando se cosecha todo esto, yo digo cosechar, porque eh, ahora se puede tomar eso y convertirlo en pellets o pelotitas de biodiesel, meterlos en un gasificador, y ahí uno expone el material a temperaturas muy altas, se le quita el oxígeno, y con eso el carbón queda fijado en esa forma, no se va a ningún lado. Entonces podemos tener gasolina, diésel, combustible para jets. El subproducto es agua, y tenemos carbón biológico, y es excelente para el suelo. Siguiente diapositiva. Esto fue en Carolina del Norte, y esto es también muy interesante. Este es el nuevo BMW, el i3. Algunas partes de ellos están hechas de cáñamo. Algunas de las partes del interior y de
de parte externa. Hay distintas versiones de este carro. Este cuesta unos $50,000. Creo que el i9 lo tuvimos en otro evento y ese tiene mucho más cáñamo. Parte del dash, los asientos, los materiales de acabado, pero ese vale unos $150,000. Son 100% eléctricos. Y lo interesante del cáñamo es que son 400 libras más livianos de cualquier otro carro en el mercado equivalente a ese. Entonces, de nuevo hablando de seguridad, la fuerza F es masa por aceleración. Si reducimos la masa, reducimos la fuerza. Entonces, en un accidente todos vamos a estar más seguros. Mejorar mejor. Eso sí, pero manejen mejor. Y con eso BMW ahora es patrocinador de la Asociación Estadounidense de Cáñamo. Eso es excelente que estén participando estas grandes empresas. También este es mi gráfico preferido. Yo lo dibujé hace unos 6 años, yo diría. Y lo que representa no necesariamente es un cronograma lineal, 1 año, 3 años, 10 años. Simplemente son supuestos generales, pero tenemos primero los componentes de filtro. Yo creo que filtro, alimento, fibra y combustible son básicamente todas las oportunidades que tenemos para el cáñamo industrial. También nos empieza a mostrar dónde empezamos. Aquí vemos jabón, cosméticos. Tal vez hayan visto la marca Dr. Bruce o Dr. Wanners, tienen cáñamo y ya existe hace muchos años, de hecho. Aquí tengo campos de CRP, esos son campos que antes eran de agricultores, pero ya no están en servicio. Entonces tenemos una forma de rejuvenecer ese suelo y lograr que vuelva a producir. Más adelante podemos hablar ya de alimento cuando identificamos los cultivos ideales y las plantas que saben mejor. Entramos a la producción de fibra y estamos aumentando los requisitos técnicos y la infraestructura. Y por último, el combustible lo puse al final porque necesitamos tener una abundancia de terreno para tener combustible. En Estados Unidos tenemos millones de hectáreas para producir combustible. Estudiamos 20 millones de acres, que suena mucho, es un 6% de los tierras para para producción agrícola. Podríamos tener energía sostenible en Estados Unidos. Eso es es mucho lo que estoy diciendo, pero es posible, yo sé. Muchísimas gracias, gracias por todo.